Espero que se encuentren todos bien y ya pues el tema a trabajar hoy día, ya que anteriormente vamos a trabajar también, vamos a trabajar autoridades nacionales. Sin hacerle, a ver, sin que se me pase el punto que deben trabajar en sus cuadernos, es colocar la tercera unidad y segundo bimestre, ¿ya? Porque estamos avanzando, estamos muy bien, entonces eso nos va a ayudar para nuestro aprendizaje. ¿Qué es lo que debe ir? Tercera unidad, valor del mes, que es la gratitud, y también acá la frase, ¿ya? La frase que es muy importante, y la confesión del mes. Vamos a continuar con la siguiente. Acá yo me coloco, creo que me he ido a un costado, ¿ya? Acá, gobierno nacional, dice gobierno nacional. El gobierno nacional es todas las autoridades que nos representa al país, ¿ya? Para lo cual nuestro máximo representante de nuestro país es nuestro presidente, ¿ya? Ese es como dice acá nuestro concepto. Y jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa de las leyes, o sea, la constitución, organismos constitucionales autónomos. Una de ellas, que es la máxima, es la constitución. Es la constitución de tenemos que guiarnos y adecuarnos lo que nos dice, ¿ya? ¿Y quién es el que se encarga de hacerlo cumplir? El presidente. Para lo cual vamos a ir nosotros resolviendo nuestras prácticas de sus libros de actividades, ¿de acuerdo? Para que puedan ir entendiendo. Por ejemplo, en tu guía dice, en la página 13, dice las autoridades nacionales, ¿verdad? La primera pregunta, te está preguntando por cada poder del Estado una función y el nombre de un representante actual. Eso es lo que te indica. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo dice, ¿en qué se encarga? En el tema anterior ya habíamos trabajado. ¿Qué se encarga? Ejecutivo es el que se encarga de hacer cumplir leyes, administrar, ¿de acuerdo? Bienes públicos, dirigir la política del Estado, entre otras normas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ir en el Poder Ejecutivo, se encarga de ello. Ahí al costado dice otro cuadrito, dice su representante actual. Bueno, ya sabemos quién es el que se encarga a elegir, a buscar a sus representantes, es el presidente, nuestro presidente actual, Martín Vizcarra. Y en el Poder Legislativo dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es su función? Dice, legislar, ¿no es cierto? Crean y reforman leyes. Crean y reforman leyes. ¿Qué significa? Crear uno nuevo y reformar, cambiarlo, nuevas leyes. Y también porque a que se respete la Constitución y aprobar tratados. Ya, eso se encarga, ¿ya? Y al costadito dice, su representante actual es del Congreso, porque tiene que haber un representante en cada lugar. En este caso, su representante es Manuel Merino de Lama, ¿ya? Manuel Merino de Lama, que fue elegido más o menos el 17 de marzo, ahí por ahí más o menos recuerdo. Y en el Poder Judicial, ¿quién es la máxima autoridad o el representante de todos los jueces de nivel nacional? Pues también ahí vamos a mencionar. Pero ¿qué se encarga? De resolver conflictos, ¿ya? Conflictos jurídicos y administra justicia, de que nosotros no sobrepasemos las leyes, ¿ya? No sobrepasemos ni tampoco se nos perjudique. Entonces, por eso administra la justicia. El representante o el presidente del Poder Judicial es José Luis Lecaros Cornejo, ¿ya? Ahí va, en esa parte. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, que nos puede aportar, ¿de acuerdo? Ahí está, la Tribunal Constitucional es autónoma e independiente, dice. Pero como dice acá, ¿ves? Como volvemos a decir, el Tribunal Constitucional es autónomo. Es la máxima autoridad de la interpretación de las leyes, ¿ya? Está conformado por 7 magistrados. Esos son los que se encargan de que se cumpla.
¿Por quiénes están elegidos? Por el Congreso y se someten a la Constitución y a la ley orgánica. ¿De acuerdo? Esos son los que se encargan de poder, pues, de que se cumpla con todas las leyes y normas que hay en nuestro país. ¿De acuerdo? En esta diapositiva vamos a avanzar con el otro ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar un poquito, te voy a ayudar para que no se te sea muy difícil. Dice en la pregunta número 2. Dice, los casos planteados, dice, cada lado en el medio tienes para poder llenar. Entonces, ¿qué vas a llenar ahí? Los problemas, lo que nos plantea, posible causa del problema. ¿De acuerdo? Y es al lado derecho. Y la solución que plantearías. A ver, vamos a iniciar. Lado izquierdo, a ver qué dice. En la parte de ahí dice, un sonado caso judicial sigue sin resolver porque no hay fiscal. Dice, no hay fiscal. Significa un representante del Estado. El fiscal es el representante del Estado de que se cumpla con todas las leyes. Ya es de buscar y encontrar al culpable. ¿Por qué crees que no? Dice al lado izquierdo la posible causa del problema. ¿Por qué crees que no hay fiscales? Dice, ¿verdad? No hay fiscal. Por ejemplo, en ese caso, que el fiscal, ¿dónde lo encontramos? En el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasaría si está en el Ministerio Público? Entonces el Ministerio Público no está cumpliendo con sus funciones designadas, ¿verdad? De velar del pueblo. Eso sería en el caso del cuadrito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el lado derecho dice, ¿qué podemos? Y si no hay en el otro lado, ¿qué ponemos? Por ejemplo, podemos decir al Ministerio Público, decir, pues que no demore mucho en conseguir pues un representante, un encargado, un fiscal de poder hacer cumplir alguna ley que se haya infringido. Esa sería la respuesta en el lado derecho. En la siguiente dice en el cuadrito, es un pueblo de Ayacucho, los pobladores no dejaron que se realicen las elecciones. ¿Por qué no dejaría las elecciones? Porque probablemente el que está encargado de la institución, que es OMPE, que estaría trabajando, estaría cumpliendo con su obligación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no dejaría? Pues no haya llevado las cédulas para la votación, tal vez algún tipo de elemento falte, entonces sería que no trajo todos los materiales para poder hacer el respectivo voto, que es democrático. Eso sería en el lado izquierdo, ¿verdad? Eso te está pidiendo. Y en el lado derecho, por ejemplo, puede ser ponerse de acuerdo con las autoridades de la misma zona y qué solución podrían encontrar. Eso sería otra, ¿verdad? Eso sería en el lado derecho. Un conflicto y el otro lado una solución posible, ¿de acuerdo? A ver, para la siguiente, a ver, vamos a ver la siguiente, el cuadrito que debes estar tú junto con la guía, ¿verdad? Ahí está. Un banco ha recibido varias denuncias por robos indebidos a sus clientes, dice. Qué conflicto más difícil, ¿verdad? Es que siempre pasa actualmente eso. ¿Alguna vez a papá, mamá has escuchado y decir, ay, que ese banco de telefonía o alguna institución les ha engañado o ha hecho algún tipo de robo o cobros en exceso? Entonces, eso, por ejemplo, especialmente los bancos, los intereses se suben muy alto cuando tú no cumples a la fecha que ellos te indican. Entonces, ¿qué hace? Te cobran una gran cantidad de dinero por lo que te has atrasado por un solo día, ¿ya? Cosa que es algo injusto, pero bueno, se da, esté cumpliendo, es una autoridad, ya es una autoridad, una de las autoridades autónomas de nuestro país. Entonces, podríamos, por ejemplo, en este caso de los cobros es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de acuerdo?
Entonces es el encargado de qué es lo que no está fiscalizando adecuadamente a las entidades bancarias. Entonces por eso es que suscitan ese tipo de problemas, de que a veces abusan del pueblo, ¿verdad? Abusan de los intereses que somos nosotros, los ahorristas, los papás, las mamás que tienen ahorros en el banco y a veces quieren hacerse sus préstamos, qué sé yo, tantas funciones que tiene el banco de préstamos y que también podamos nosotros guardar ahí el dinero para que no nos gastemos. Entonces, ¿quién es el que tiene que ver? La Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de acuerdo? De fiscalizar de que todos los bancos lleven acorde y la normativa que está en nuestro país. ¿Y ahora qué acciones debe tomar? Por ejemplo, puede buscar un esclarecimiento del tema, del por qué se le ha ido a cobrar al cliente, a la persona con intereses muy altos. Entonces puede ser que lo vea, pues, ya te falta, no ha cumplido siempre, es moroso, le dice el banco. Entonces estaría un problema, ¿verdad? Entonces, para que no pase ese tipo de cosas, seamos responsables y siempre buscar y informarnos. Lo más importante es la información. Y en los contratos también hay una hoja, hartas hojas te dan, y las letras más pequeñitas es lo que la tienen que leer, porque ahí está lo que a nosotros no nos conviene ya dentro del contrato. Entonces tengamos mucho cuidado en esa parte de poder fijarnos que se cumpla, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, vamos a continuar. En esa parte, en ese punto hemos terminado de resolver y darles algunos tips o respuestas que ya tienen que resolver en sus libros de actividades de la página 13. Su labor principal de la Constitución, ¿qué será? Velar porque todas las leyes y normas estén ceñidas a los principios constitucionales. Ahí tenemos nuestra Constitución, de que se cumpla, ¿ya? La Constitución es un libro. Es un libro de muchos contenidos, de todas las leyes están escritas, ¿de acuerdo? No, la palabra de Constitución nos imaginamos nomás cómo será, ¿no? Es un libro que están todas las leyes. ¿Qué más dice? Pero no solo las leyes, también las acciones del Estado y las particulares, que podría ser, en este caso, pues yo lo estoy tapando, ya está. Normas particulares son las normas que el mismo gobernantes infringen, entonces deben ser adecuadamente sancionados, ¿de acuerdo? Incluso nosotros como personas civiles podemos infringir, entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces, no se olviden para que puedan resolver. Escuchen el audio, el video y siempre hacen su repaso en sus libros y los PDFs que les envío que deben transcribir en sus cuadernos, ¿de acuerdo? Ya me estoy despidiendo hasta la siguiente clase y nos vamos a ver pronto. Cuídense.